bien, como sabemos, en Francia fue elegido François Hollande con una diferencia de 2 o 3 puntos sobre Sarkozy. Es el retorno de 20 o más años del Partido Socialista al gobierno en Francia. Y bueno, las bolsas han caído hoy día más o menos fuertemente. En Madrid 0,80, en Frankfurt 1,90, en París 2,78, sí, 2,8 prácticamente ha caído la bolsa en Francia. Los mismos franceses que han elegido a Hollande, sin embargo, han hecho que la bolsa caiga. En Londres 1,75, en Lima 2,6 ha caído la bolsa. ¿Qué pasa, por Dios? Estamos con La gripe francesa. La gripe francesa nos ha contagiado. Estamos tan globalizados que ahora efectivamente Hollande nos perjudica. Pero Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo aquí al Canal N, a todos los oyentes y que están mirándonos. Yo creo que la elección de Hollande estaba totalmente cantada hace tiempo, ¿no? No, claro. Porque lo que le pasó a Sarko, como le dicen Sí, pues, los franceses, ¿no? Dicho sea de paso, antes de eso, Pedro Pablo, tú eres medio francés porque tu Sí, madre mi mamá era francesa, mi mamá ¿no? era francesa. ¿Y por qué no tienes la nacionalidad francesa? Porque mi mamá, cuando decidió registrarme en la embajada francesa, el mariscal Pétain le había entregado Francia a los nazis y la embajada aquí era controlada por los nazis y ella no quiso ir ahí. Ella era una lideresa de la liberación francesa, la Cruz de Lorraine. ¿Sí? Mi casa estaba lleno de cruces de Lorraine y todo, y levantaba plata y todo eso. Entonces, claro, te piden en el consulado de Francia dónde está su registro. Claro. Pero yo no tengo registro porque ahí estaban los nazis. Entonces, mala pata, PPK, y frigaste. Eso es lo que me pasó. Qué gracioso. Bueno, pero entonces tienes una vinculación con Francia y por lo tanto no, conoces claro, este asunto. No, y tengo primos franceses y todo, incluyendo el cineasta Jean-Luc Godard, es mi primo hermano. Ah, caramba. ¿Ah? Qué bien, qué Pero bien. es un hombre difícil de ver. La ¿Sí? última vez que lo vi fue hace 25 años. Pero era un tipo muy simpático, muy inteligente. Bueno, hablemos. Estabas hablando de Sarkozy. ¿Qué pasó con Sarkozy? Yo creo que perdió? lo que pasó con Sarkozy fueron varias cosas. Primero, en la Europa golpeada por la crisis, que es toda la Europa mediterránea, Irlanda también, obviamente Italia, España, sacaron a los gobernantes, o sea, Berlusconi se fue, Zapatero se fue, Ahern se fue, el griego se tuvo que ir también, ¿no? Entonces Sarko es un poco parte de eso porque Francia... O sea que aquí, independientemente de la ideología, porque en realidad en esos países han elegido a gobiernos que aplican tecnocráticos, es decir, bueno, Monti en Italia, claro, no sé cómo es que se llama Monti, el griego, el griego, Lapidimis, no sé cómo se llama, es también un tecnócrata. Ya, pero ese no va a entrar. Y Rajoy es un hombre que quiere reformar el Estado de Rajoy Bienestar. fue electo, Monti no fue electo. En Irlanda sí hubo una elección, en Grecia ha habido una elección hace 2 días, también es eso, donde los extremistas han ganado un 30%, ¿no? Sí, los fascistas, los comunistas son moderados en Grecia, hay un grupo más a la izquierda, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en Francia mirando este cuadro, ¿no? Crecimiento nulo, ¿no? Inflación 2,5%. Y desempleo 10%. Sí, pues. Y en Inglaterra va a pasar algo ahora también. Crecimiento 0, inflación 3,5%. O sea, el gobernador del Banco de Inglaterra no ha podido entregar lo que él buscaba, que era una inflación más baja, más crecimiento. Al contrario, tiene más inflación y menos crecimiento. Entonces, eso ha sido una cosa. Segundo, el estilo de Sarko, bling bling, como le decían en Francia, o sea, muchas luces, ¿no? La Carla Bruni, una modelo linda y todo, pero luego todo eso, pues un presidente no se divorcia estando en el palacio, lo hace o antes o después, pero no en medio de la cosa. Y luego la crisis Ni siquiera por económica. Carla Bruni.
cada uno tiene sus gustos, él está libre de hacer lo que quiere. Y luego se fue a un yate con unos billonarios, y luego la crisis económica, desempleo 10%, los jóvenes en Francia 27% desempleados. Ahora, él cuando fue elegido el año 2007 ofreció cambio o reformas profundas hizo algunas reformas en el estado de bienestar que se necesita, es decir, él hizo algunas reformas, aumentó la edad a la cual uno se puede jubilarse de 60 a 62 años. Ahora Hollande quiere deshacer eso. Pero ¿qué pasa en Francia? El Estado es el 56% de la economía. Sí, pues. ¿Y qué cosa hizo Sarko? En vez de bajar eso, aumentó el IGB de 19,5 a 21,5. 21,5. O sea, que aplicó la misma receta que quiere aplicar ahora, en cierto sentido, Hollande. ¿No? Y luego puso un impuesto al patrimonio. Hollande pone un impuesto del 75% a los ingresos encima de 1 millón de euros, que es un montón de plata, entendemos. Pero todo eso va a crear una fuga de capitales. Ahora, a pesar de todo eso, yo creo que Hollande es visto como un tipo bastante tranquilo y moderado, ¿no? O sea, este efecto de las bolsas, yo creo que en 2 días se va a revertir completamente. Y él lo que busca es dar crecimiento. El problema es cómo das el crecimiento. Como debes dar el crecimiento es promoviendo la inversión, no generando más gasto público, que es igualito al del Perú, es todo sueldos, pensiones, etcétera, hay poca inversión. Bueno, pero él ha subido con un mensaje, digamos, contra las políticas de austeridad, contra el ajuste fiscal que son, digamos, la bandera de Angela Merkel en Alemania, ¿no es cierto? Claro. Y él lo que dice es, bueno, no queremos más austeridad, menos austeridad, más gasto público, poniendo más impuestos a los más ricos y más gasto público para que haya más crecimiento y menos austeridad. Pero eso no va a funcionar. No, eso no va a funcionar, pero también hay que reconocer que Alemania, que es el motor económico de Europa, en este momento un poquito frenado, vive de exportar Mercedes y BMWs a los griegos, a los españoles, a los chinos también, ¿no? Entonces ellos gastan y ella exporta. Entonces a Angela Merkel le convendría que digamos, estimular el gasto en esos países y al contrario está exigiendo austeridad. Ella está exigiendo más austeridad porque hay un tema moral. Alemania, después de la hiperinflación de 1923, donde hubo 20.000% de inflación, ¿no? Todo el mundo andaba con billetes en carretillas, igual que aquí en el año 90. Los alemanes dicen, bueno, nosotros somos ordenados, morales, trabajadores, y ustedes, los latinos, son una tira de flojos, mediterráneos, que están ahí tomando su trago frente al mar, ¿no? Y mientras nosotros trabajamos. Hay un tema moral ahí, pero al final yo creo que se va a tener que llegar a un arreglo. Bueno, Hollande ha pedido o ha exigido, en fin, este pacto fiscal que se firmó en enero o en febrero. Él quiere revocar. Quiere renegociarlo, ¿no es cierto? Pero Angela Merkel le ha respondido claramente que ese no es renegociable. Claro. Ahora están hablando de la posibilidad de una adenda más que de una renegociación para incluir el tema del crecimiento. Son parchecitos, van a ser igual que lo que ha habido en los últimos 5 años, conferencia tras conferencia, cumbre tras cumbre, más trascendentales que la UNASUR, donde se reúnen ahí, van y todos regresan. En la UNASUR no pasa nada. En las cumbres europeas tampoco, ¿no? Y estamos viendo lo de Grecia, que fue una negociación complicadísima, y ahora no hay gobierno en Grecia, ¿no? Sí, pues. Samaras, el que ha sacado 19%, o sea, lo que sacó PPK en el Perú en una campaña de 90 días, Samaras está 10 años ahí tratando de sacarlo y sacó 19%. Después,
el Syriza, un partido bastante radical, sacó 16%, y el Partido Socialista, que es moderado, es el partido de Papandreou, sacó 13%. O sea, nada. Sí, pues. ¿No? Entonces no hay gobierno en Grecia. No pueden formar coalición. Bueno, van a tener que tener otra elección y otra elección y otra elección más. Grecia en el año 90 tuvo 3 elecciones. Y se regresan para eso, y lo que va a pasar es que Grecia no va a poder pagar. Y entonces, bueno, no pasó nada, no pagó y se fregaron todos los que le prestaron. Pero hoy Grecia se va a terminar saliendo del euro, ¿no? ¿O no? Porque si no, ¿cómo resuelven estos países su problema si es que no pueden hacer inflación? Si es que no pueden... Claro, tienen que recortar los ingresos, y por eso en Grecia hay suicidios, gente que se muere de hambre, que anda por los olivares, ¿no? Y hay una crisis moral, económica tremenda. Ahora, hay una discusión ahora que se está planteando en torno a qué cosa es crecimiento, porque Angela Merkel, según acabo de leer en The Economist, ha dicho claramente que, bueno, estoy de acuerdo con el señor Hollande, no lo ha dicho así, digamos. Hollande. ¿No? Sí. Hollande. François Hollande. Aprende francés. La pregunta es si vamos a tener nuevamente programas de crecimiento que generan deuda, ese sería lo que estaría planteando Hollande, o más bien vamos a tener programas de crecimiento sostenibles que descansen en la competitividad de los países. Es decir, lo que está diciendo es, bueno, podemos tener algo menos de austeridad, pero hay que hacer reformas del estado de bienestar, reformas profundas, reforma laboral, reformas, etcétera. ¿Quién hizo las reformas en Alemania? Gerhard Schröder, el líder socialdemócrata. Hace 8 años cambió las leyes laborales, cambió las vacaciones, cambió esto, lo otro, y por eso hoy Alemania está creciendo mientras que los otros países no. Entonces, al final, pues hay un toma y daca aquí, ¿no? Pero no, es absolutamente opositor a estas reformas. Él lo que quiere simplemente es más gasto. Vamos a ver. Con más impuestos a los más ricos. Vamos a ver. ¿No? No va a funcionar. Él ha dicho eso en la campaña, pero no olvidemos que Ollanta dijo una cosa aquí. No, Ollanta hizo su hoja de ruta, por favor. Bueno, después... Hollande no ha hecho, antes de la segunda vuelta. Hollande no ha hecho ninguna hoja de ruta. Ya, o sea pero la hará ahora, pues. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero hay una lección en todo esto de Francia que es bien importante. Francia es un país que podría estar en el Huascarán del mundo, en la punta. ¿Y por qué se atrasó Francia? Se atrasó por la Cuarta República, que tuvo cada 3 meses un cambio de gobierno. Cada 3 meses. No. Y aquí en el Perú ahora, que nos queremos, algunos congresistas quieren bajarse estos 2 ministros, nos vamos a bajar al premier, a los 2 ministros, vamos a tener otro gobierno más en 10 meses de gobierno. Eso genera inestabilidad. Yo le he dicho al líder de mi bancada hoy, oye, mira, yo me opongo a esta censura. Ustedes deben meditar en esto. Ustedes, por una cosa que el tipo no explicó bien su cosa, se lo quieren tirar abajo. Me parece muy mal. De acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos sobre este tema. Seguimos conversando con Pedro Pablo Kuczynski, quien acaba de revelar que ha conversado con el líder de la bancada de Alianza por el Gran Cambio, que es Eguren, ¿no? Sí, claro. O uno de los líderes, en fin, o alguno de los voceros. Y le ha dicho que... Eguren de Arequipa. Fue Juan Carlos. Juan Carlos Eguren, claro, que mide casi 2 metros. Bueno, es un buen parlamentario, sí, pero él se ha manifestado a favor de la censura, o sea así que es. Usted les ha dicho que... Yo lo que les he dicho, miren, aquí regresa el presidente de la República el domingo en la noche. Ustedes quieren censurar a estos ministros en el momento en que aterriza el presidente de la República en el Callao. Eso es lo que quieren hacer, están locos.
Eso es una provocación. Hay que escuchar a los ministros. Bueno, me dicen, hay un requerimiento constitucional que a los 10 días máximo después del pedido de censura se hace la censura. Oye, cuando Manuel Ulloa era ministro de Hacienda, parábamos el reloj, pues, ¿no? No, Hay formas de hacer las cosas. Yo creo que hay que escuchar a estos señores y pero después... bueno, ya se produjo la interpelación, entiendo. No, ya se produjo, pero que los escuchen. Pero si uno va a un juicio con la opinión ya hecha de que yo firmo que es culpable, ahora, entonces ¿qué va a pasar? Se van a ir. Es que esta operación ha sido pues un desastre, ¿no? Absolutamente. Ahora, claro, lo que habría que precisar es cuál es la responsabilidad de los ministros en eso, aunque la responsabilidad política a veces cae Hay más una allá responsabilidad de falta de comunicación, sin duda, ¿no? Y se han muerto soldados, policías, ha habido toda una cosa que todo el mundo ha seguido, pero en el BRAE tenemos un problema fundamental. Es una zona media abandonada, controlada por estos quispe palomino, que en realidad están en el negocio de la droga y el lavado de dinero, ¿no? Y que tienen, parece, jueces y gente que los sigue en Ica y le meten un juicio al ministro del Interior, juicio penal que no se puede dar porque él está protegido constitucionalmente. Todo eso pues es un inmenso desorden, ¿no? No, de acuerdo. Me imagino que ahí se está juzgando por deficiencias que vienen de tiempo atrás y que no se resuelven rápidamente, pero digamos, de todos modos ha sido tan, digamos, manifiestamente incompetente este manejo, que provoca decir, oye, ya, vayan ustedes a su casa y que no vuelva a ocurrir una cosa así, pero hay que resolver los problemas de fondo. Uno se pregunta si con otros ministros mejores si hubiesen podido haber, esto no hubiera pasado lo mismo. No, aquí yo creo que hay una serie de cosas que no están bien. No hay inversión económica en el BRAE, no hay infraestructura. ¿Cuántos directores generales de la policía hemos tenido? ¿Cuántos directores generales o jefes del comando conjunto, jefes del ejército hemos tenido en los últimos 10 años? 17, 18, la gente la tienen ahí 6 meses. No podemos trabajar así. Necesita mucho más continuidad, mucho más tiempo. Claro, tiene que estar 5 años, 8 años, no sé, 4 años. Y no hay presupuesto, Y la pobre piloto, todo esto empezó con la piloto que murió en un helicóptero que no estaba blindado. ¿Cómo se puede poner uno encima de unos árboles? Y la gente está así, ¿no? Pero estás empezando a dar las razones por las cuales habría que censurar a los ministros. Pero yo no sé si esto es un tema de estos ministros o de los anteriores o del gobierno anterior. O de los jefes militares. Pero en todo caso, lo que sí no tendría sentido es que esto precipitara la salida del presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pero claro, el presidente del Consejo de Ministros hay que conocer un poco las cosas. Ha sido colega del ministro del Interior. El ministro del Interior era el jefe de Continental Grain aquí. Es amigo de Valdés, que tiene su molino en Tacna, su fábrica de fideos y otras cosas más, ¿no? Entonces son amigos, él lo trae al otro y después se lo tumban al ministro y el presidente del Consejo de Ministros va a decir, ay, bueno, chao, ¿no? No, así no es la cosa, pues, ¿no? Por eso él dijo, al salir de este programa anoche, yo he puesto mi cargo a disposición. Yo creo que aquí hay una crisis de confianza. Tenemos que hacer que los gobiernos duren, trabajen, hay que dejarlos trabajar. Yo sé que hay faltas, hay faltas sobre todo de comunicación, pero decir, oiga, tú vete y el otro también váyanse. No, van a renunciar antes de la censura. No, pero ¿no? En su bancada, bueno, en mi bancada, no le han hecho caso, seguramente. No me hacen caso a veces sí, a veces no. En este caso estoy pues trepando contra el cerro, ¿no?
pero yo le he dicho a Juan Carlos hoy, mira, a mí me parece que ustedes deben mirar esto con calma. Yo creo que todo este apresuramiento es malo. Sí, pues efectivamente. Y yo no le pido nada al gobierno. Yo lo único que le pido es que este país prospere, nada más. Sí, pues efectivamente, y para eso se necesita un poco de continuidad, poco de continuidad, ¿no? pues. Apoyar al Premier, etcétera, ¿no? De acuerdo. Bueno, regresamos a la France. Vamos a Europa. A la dulce France. Pero en última instancia, el problema de Europa es un Estado muy pesado, un Estado de bienestar Claro. que tiene que ser reformado. Como bien decías, en Alemania iniciaron esa reforma y por eso Así es. Alemania está ahora más ligera para competir. En Francia, el peso del Estado es el 56% del PBI. Así es, las pensiones... eso es insostenible. Las jubilaciones, no hay fondos de pensiones privados, las jubilaciones las paga el Estado. En fin, todo lo que se ha hecho aquí en el Perú en los años 90 y 2000 no existe en Francia. Pero Sarkozy se suponía que iba a ayudar a arreglar Claro, ese tema. pero Chirac tampoco lo arregló. Entonces, Hollande es decir que no va a hacer nada. Yo creo Al contrario, que estoy Hollande de repente se da cuenta que esto es mucho más complicado de lo que parecía. Él ha prometido, pero ha sido cuidadoso más o menos. Él ha dicho, mis enemigos son los bancos. Sí, Bueno, pues. eso es muy popular, ¿no? Claro. Nadie quiere a los Y en bancos. general, un discurso bastante antiempresa, ¿no? Ya, pero eso lo puede ir moderando. Él quiere poner un impuesto a las transacciones financieras. Mala idea, Sí, ¿no? pues. Aquí yo heredé ese impuesto cuando regresé al Ministerio de Economía y lo bajé a la 10ª parte y a 0,01%. Y a pesar de eso me criticaron, dijeron que yo lo había creado, lo que es mentira. Es un impuesto malo. Ahí en Francia hablan de 1%. 1% tiene un efecto económico de 4, porque yo te cobro a ti 1, tú me cobras a mí 1, le cobramos a él 1, al final es 4%, es una carga brutal, con un impuesto IGB de 21,6%. Bueno, pero imposible. entonces lo que va a pasar probablemente con Francia es que sus problemas se van a agravar y no va a llegar a un acuerdo con Angela Merkel en este asunto Bueno, del pacto fiscal. va a ser un toma y daca, ¿no? Y The Economist hace una semana llegaba a la conclusión de que Hollande era un peligro y que podía finalmente provocar la ruptura del euro en Europa. Pero porque el Economist se ha equivocado también. No, claro, pasado, pero digamos, ¿no? está... Yo creo que hay que darle un chance. Vamos a ver a quién nombra de ministro de Hacienda. Él va a tomar posesión en una semana. En una semana va a estar en Washington, ¿no? Y en unos días va a estar en Berlín. Yo creo que Francia es un país que tiene ahorro alto. Tiene un montón de empresitas muy que empujan mucho. Que van desde los que te hacen un pero vino. que tienen que pagar muchísimos impuestos. Pero eso hay que bajar, pues. Pero Hollande va en el sentido contrario, ¿no? Ah, pero quien subió el IGB fue Sarkozy, Sí, no pues, fue Hollande. claro, así No. es. De acuerdo. Ah. Bien, Bueno, Pedro hay que darle un chance, hay que rezar, como dijo el primer ministro en el año 90 aquí, que Dios nos ayude. Europa lo que necesita es procrear, tener más hijos, menos viejos, ¿no? Yo no hablo de eutanasia, hablo de rejuvenecer un poco la ¿Estás incorporando población. al Opus Dei? No. Pero Pero- Sarkozy, toda su campaña estuvo contra los musulmanos. Son los únicos que tienen hijos. Y los musulmanos solo son el 5 o 4% de la población de Francia. Entonces, ¿cuál es Yo creo el que es tema? un poco más ya, ¿eh? No. Como el 8%, me parece. ¿Ah? Y están con todo esto de los turbantes, las burcas. Yo creo que son tonterías. Bueno, Pedro Pablo, muchísimas gracias por tu participación en la hora. Gracias.